Bien, a ver, atención los estudiantes del nivel 1 del sistema líder. En esta oportunidad, dentro del curso de geografía, nos toca trabajar el tema concerniente a climatología 1, ¿ya? Climatología 1. Dentro de esto, el tema que está inmerso es los elementos del clima. Bien, primero vamos a determinar los saberes previos, ¿no? A ver, para poder hablar de clima, ¿a qué haremos mención? Vemos específicamente que nuestro Perú es una síntesis climática. Tiene 28 climas de los 32 que hay específicamente en el planeta. Eso es una primera idea. Nosotros podemos visualizar que el clima de Lima es totalmente distinto al clima de Huancayo. El clima de Huancayo es totalmente distinto de repente al clima de Cerro de Pasco. Entonces, tomando en cuenta estos saberes previos, vamos a iniciar nuestro tema concerniente a lo que es el clima. ¿Qué entendemos por clima? Algunos de ustedes me pueden decir, el clima es específicamente la variación periódica de nuestro firmamento, que está inmerso de lluvias, que está inmerso de nubosidad, que está inmerso de precipitación, ¿no es cierto? Listo, sí. Todas esas ideas nos van a llevar a enmarcar específicamente, hablar específicamente del clima. El clima está inmerso específicamente en la atmósfera, ¿no? En la primera capa, que viene a ser la famosa troposfera. La troposfera es la capa de cambios donde se producen un sinnúmero de fenómenos meteorológicos, las precipitaciones, los relámpagos, la humedad, etcétera, etcétera. Tomando en consideración todo esto, vamos a iniciar a explicar entonces los elementos del clima, pero en una primera idea vamos a aprender a diferenciar qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico. ¿Está bien? Listo. Habiendo visto lo anterior, visualicemos. Tiempo atmosférico nos dice es el estado de la atmósfera en un día y una hora concreta. Una suposición podría ser, pues, en estos instantes salgo, específicamente salgo de acá, de este salón de clases, me dirijo hacia el patio y hago mención, ¿no? Este día está soleado. O pasa media hora, salgo y visualizo que hay muchas nubes. Este día está muy nublado, ¿no? O de repente este día está muy lluvioso. Entonces, entendamos que el estado de la atmósfera en un día y en una hora concreta es el tiempo atmosférico. Y el tiempo atmosférico es muy variable. ¿Qué quiere decir? Cambia de una hora a otra. En todo un día el tiempo atmosférico puede variar. ¿Está bien? A eso se llama específicamente el tiempo atmosférico o el tiempo meteorológico que queremos hacer mención. Entonces, primero hay que identificar que lo que constantemente cambia mediante soleado, nublado, lluvioso, qué sé yo, eso es el tiempo atmosférico, ¿no? ¿Y quién estudia el tiempo atmosférico? Estudia la famosa meteorología, los fenómenos meteorológicos que ocurren a cada hora, ¿no? A cada instante. Por otra parte, el clima nos dice es el estado promedio de la atmósfera en un periodo de tiempo prolongado. Son condiciones repetidas y el estudio es por 30 años. El conjunto, específicamente, el conjunto se podría decir de tiempos atmosféricos seguidos y constantes me van a formar específicamente el clima. Para yo poder hallar el clima ya necesito específicamente el promedio. Gracias a ese promedio que se hace un estudio de 30 años, yo voy a poder saber el clima. Ejemplo, el clima de la ciudad de Huancayo o de la ciudad de Tarma es un clima templado. Este clima templado me hace visualizar que hay lluvias en verano. Hay lluvias en verano. Entonces, si yo ya sé que hay lluvias en verano, sé específicamente que el clima es templado,
de la región de Tarma o de la región de Huancayo, entonces ya he determinado. Para poder determinar esta categoría se hace un estudio de 30 años. ¿Quién estudia el clima? ¿Quién estudia el clima? Es la climatología. Entonces, con esta idea, nosotros estamos viendo la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. ¿Está bien? Listo. Ahora, una vez que ya se hayan determinado el clima de una región exacta, nosotros vamos a ver que dentro del clima existen los elementos y existen lo que son los factores. Cuando hablamos de los elementos son variables. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos pueden variar de acuerdo a las circunstancias. En un momento determinado se podría visualizar que la radiación solar es más intensa en un lugar A y en otro. A eso hace alusión su radiación. Igual manera la precipitación. Habrán zonas donde hay más precipitaciones y zonas con menor precipitaciones. ¿Está claro? A eso hace alusión sobre los elementos del clima que son variables. Por otro lado, vamos a tener a los factores que sí o sí son constantes. Dentro de los factores tenemos a los factores cósmicos y los factores geográficos. ¿Quiénes son los factores cósmicos? Son factores externos que sí o sí determinan a que el clima se pueda dar de una manera determinada. Para ellos, ¿quiénes están? La rotación, el movimiento rotación, la traslación, la forma de la Tierra y la inclinación del eje terrestre. Y entre los factores geográficos tenemos la latitud, la altitud, la oceanidad, la continentalidad y la vegetación. Ellos están internos, están dentro de nosotros para poder determinar, ¿no? Tal es el caso de la latitud, que nos determina ya sea mayor latitud o menor latitud. Entonces, para poder englobar un solo concepto, vamos a ver que el clima está determinado por los elementos que van a estar presentes dentro del clima y los factores los que van a condicionar a que se pueda determinar un clima. ¿No es cierto? Hemos dicho que los factores sí o sí son constantes. Ejemplo, uno de los factores geográficos es la latitud, o vamos a tomar en cuenta la altitud. Ejemplo, sabemos que Huancayo se ubica a 3.225 metros sobre el nivel del mar y Lima se ubica específicamente de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Tomando en cuenta las altitudes que son distintas, Huancayo en esta altitud y Lima en esta altitud, ya estos factores son constantes para poder determinar la variación de los climas. Y es por eso que el clima de Huancayo con el clima de Lima son totalmente distintos. Y obviamente dentro de estas dos ciudades habrán precipitaciones, habrá nubosidad, habrá una radiación solar, habrá una presión atmosférica. ¿Qué son eso? Los elementos. Entonces, si me has entendido, bien. Si no, nuevamente vuelves a repetir el video y nuevamente lo entenderás lo que son los elementos y los factores. Seguimos. En esta primera parte, lo que nos toca trabajar son los elementos. ¿Ya? Los elementos. ¿Cuántos elementos tiene específicamente el clima? Tiene 7 elementos. Dentro de ellos, la radiación solar, 1, temperatura, 2, 3, presión atmosférica, 4, humedad, 5, precipitación, 6, nubosidad y 7, vientos. Ya cada uno de ustedes, me imagino que está haciéndose alguna idea acerca de estos elementos. Ya, ahora vamos a perfeccionar esas ideas que ustedes tienen, ¿no? En primer lugar tenemos a la radiación solar. A ver, ¿qué entendemos por radiación solar? Muy bien, muchos de ustedes lo primero que entienden sobre la radiación solar específicamente es visualizar hacia el sol, ¿no? Como su mismo nombre dice, la radiación solar específicamente es la energía que libera el sol hacia nuestro planeta. Entonces, por radiación solar podemos entender la energía que libera el sol hacia nuestro planeta, ¿no? ¿Y qué va a generar? Va a generar una insolación, ¿no?
Entonces tengamos en cuenta que la radiación solar va a incidir específicamente a todo el planeta Tierra. Vamos a ver que hacia unas zonas la radiación solar será más intensa y hacia otras de repente será en menor magnitud. Es un elemento, ¿no? ¿Y cómo se mide la energía solar o la insolación que puede llegar a un lugar específico? Por ejemplo, quiero saber la energía solar que ha llegado el día de hoy. Para poder saber eso necesitamos de los instrumentos meteorológicos. Dentro de eso se usa el famoso heliómetro. El heliómetro, para yo saber específicamente cuánta radiación solar ha llegado en un día determinado. ¿Está bien? Listo. Entonces sobre la radiación solar estamos quedando que es la energía solar que incide a un área determinada. Y para poder saber cuánta radiación hay, uso el heliómetro. ¿Está bien? Listo. 2. Muy distinto a la radiación solar es la temperatura. La temperatura es el grado de calor o de frío específicamente que va a haber en un lugar. Ejemplo, ¿no? Podríamos determinar la temperatura de la ciudad de Huancayo con la temperatura de la ciudad de Piura. Por lógica, sabremos que la temperatura de la ciudad de Piura será mayor a la temperatura de la ciudad de Huancayo. ¿Por qué? Por el factor altitud que ya vamos a trabajar. Es un ejemplo, ¿no? El instrumento que sirve para medir la temperatura es específicamente el termómetro. Gracias al termómetro yo voy a saber el grado de calor o frío en una ciudad determinada. A ver, ahora, nosotros para poder determinar algunos criterios vamos a deducir esta tablita que está específicamente determinado con la temperatura. Présteme atención, ya hemos trabajado líneas imaginarias, hemos trabajado las coordenadas geográficas, la altitud y específicamente la latitud. Ustedes ya conocen. Cuando hablamos de la latitud está referido a la línea ecuatorial. Cuando hablamos de la altitud estamos hablando los metros sobre el nivel del mar o los metros bajo el nivel del mar. Huancayo se ubica a 3.225 metros sobre el nivel del mar. Lima se ubica de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tomando en cuenta, tú ya conoces, vuelvo a repetir, la latitud y la altitud. ¿Qué deducimos específicamente sobre la temperatura, sobre el grado de calor o frío? Vamos a deducir lo siguiente. A mayor latitud, que van a estar específicamente en los polos, habrá menor temperatura. Por lógica, ¿no? Mientras tú estés cerca de los polos, menor será la temperatura. A menor latitud, o sea, cerca de la línea ecuatorial, habrá mayor temperatura. ¿Está bien? Y estos son en este aspecto de la latitud. Ahora vamos a la altitud. A mayor altitud, menor temperatura. En cambio, a menor altitud, mayor temperatura. Entonces estamos determinando estos criterios específicamente para poder visualizar características ya conocidas respecto a nuestro planeta Tierra. Seguimos. Ahora nos toca hablar sobre la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso del aire que ejerce sobre el suelo o sobre un objeto. En estos instantes, sobre mis hombros, sobre mi cabeza, se ejerce una presión. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre mi persona, ¿no? ¿Está bien? Eso es la presión atmosférica. Ahora, el instrumento que nos va a servir para conocer la presión atmosférica que hay en un lugar es el famoso barómetro. Ahora, acá hay dos criterios que debemos de conocer: dónde hay más presión y dónde hay menos presión, tomando en cuenta la altitud. La altitud, metros sobre el nivel del mar. A ver, vamos con esto. A mayor altitud,
es menor presión. Mientras tú te encuentres a mayor altitud, la presión es menor. Y si tú te encuentras a menor altitud, mayor es la presión. Por eso es que en la ciudad de Lima, ¿qué existirá? Menor presión o mayor presión. En la ciudad de Lima, como se encuentra a menos metros sobre el nivel del mar, habrá mayor presión. ¿Está bien? Porque se ubica a menor altitud. Mientras que, vamos a ver la cordillera del Huascarán, ubicado a 6.700 metros sobre el nivel, 6.767 metros sobre el nivel del mar, existirá una menor presión atmosférica. Mientras tú te encuentres en las ciudades a mayor altura, la presión es menor. Si tú te encuentras en las ciudades a menor altura, ejemplo, tal es el caso de Lima, la presión será mayor. Y esto es lo que determina a que cuando una persona vaya desde Lima hacia los Andes, el aire le falte, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión varía. ¿Está bien? Listo, entendido, ¿no? Entonces queda en esta partecita la presión atmosférica. Vamos, humedad. Es la cantidad de vapor de agua en el aire. El instrumento que nos sirve para medir la humedad es el higrómetro, ¿ya? Dentro de esta humedad vamos a ver lo siguiente, referido también a la altitud. A mayor altitud, en las zonas de mayor altura, hay menor humedad, y a menor altitud hay una mayor humedad. ¿Facilito? Facilito. Vamos. Precipitación. ¿Qué es la precipitación? Es la caída de agua en estado líquido o sólido. El instrumento que sirve para medir la cantidad de agua que cae en estado líquido o sólido es el pluviómetro. Cuando hablamos en estado líquido, obviamente podría ser el rocío de repente, ¿no? Cuando hablamos en estado sólido, podríamos hablar del granizo, podríamos hablar de la nieve. Es la forma de precipitación del agua, ¿no? Ahora, de acuerdo a la intensidad, vamos a ir clasificando. Podría ser el caso de los rocíos, las garúas, la llovizna y luego los chaparrones, ¿no? Estamos viendo específicamente, ¿ya? Esas son las precipitaciones. 6. Nubosidad. ¿Qué es la nubosidad? Está formado por las gotas o cristales de hielo específicamente, ¿no? Estos cristales de hielo se van a condensar para que luego, por el peso, generen la famosa precipitación. El instrumento que me sirve para saber la cantidad de nubes que hay en un lugar determinado es el famoso nefoscopio. Ahora, de acuerdo a la altura, vamos a ver distintos tipos de nubes, ¿no? Dentro de ellos tenemos los cirrus, que son las nubes que se encuentran a mayor altura. Tenemos los cumulonimbos, que son las nubes que nos generan las tormentas eléctricas, y de igual manera los cúmulos, ¿no? Que son las nubes de aspecto grisáceo que también generan las precipitaciones, ¿no? Listo. Y por último vamos a ver el séptimo elemento específicamente del clima, que viene a ser el viento. ¿Qué es el viento? Es el desplazamiento horizontal de aire que se dirige de un lugar a otro. Dentro de esto vamos a tener dos instrumentos. El instrumento que mide la dirección del viento es la veleta, y el instrumento que mide la velocidad del viento es el anemómetro, ¿ya? El anemómetro es el instrumento que mide. Tomando en cuenta eso, ahora nos vamos a las preguntitas. Número 1, rumbo a la universidad. Señale la relación incorrecta. Tomando en cuenta esto, la relación incorrecta es que el polvo atmosférico no genera humedad. Clave la C. 3. Las nubes se forman por la condensación. 3. 5. La descripción de nubes altas de aspecto plumoso formado por cristales de hielo corresponden a los famosos cúmulos, ¿ya? Listo. ¿Qué son las líneas isóbaras? Las líneas isóbaras son líneas que unen puntos de igual presión atmosférica. Clave la 9. ¿Cuál es la causa principal y directa de las más intensas lluvias en extensas áreas de América del Sur? Será la zona de convergencia tropical, ¿no? La unión de los vientos del norte con la unión de los vientos del sur. ¿Está bien? Listo. Esto ya vamos a ahondar más adelante, ¿no? Listo. ¿Cuál es tu actividad? Transcribir la pizarra
en tu cuaderno, resolver los números pares en tu módulo y 3, resuelve la lectura lluvia ácida en tu cuaderno. Esas 5 preguntas. Nos vemos, hasta luego.